Buen día, mi nombre es Oscar Nopal y vamos a hacer la exposición de la actividad 5 patrones de diseño. Primero es Factory. Entonces, Factory es un enfoque de programación que sirve para crear objetos sin tener que especificar su clase exacta. Esto pues quiere decir que el objeto creado puede intercambiarse con flexibilidad y facilidad. El Factory lo que propone es resolver un problema fundamentalmente de distanciación, en donde la creación del objeto concreto con una clase y en la programación orientada en objetos. En un posible es posible crear un objeto directamente en la clase y que se requiera en la que debería estar, pero también es muy inflexible. En el ejemplo lo que tenemos acá es que para definir el color de un carro se crea la clase abstracta clar, el creador, y en la clase de factory car se crea en una clase de concrete creator. Entonces en la primera parte designa de la manera sencilla como sea posible y solo pues contiene el código para establecer el color pues para un coche, que en este caso sería blanco. Y en la clase factory se presentan los métodos para los coches rojos y azules, y como este método es privado para la propia creación de la clase, con este método claramente queda dispuesto que puede ampliarse con una extensa variedad de funciones adicionales, como otros colores, marcas de coches o de precios. Seguimos con Abstract Factory. Este patrón pues busca agrupar en un conjunto de clases que tienen un funcionamiento en común llamadas familias, las cuales son creadas. Este patrón es especialmente útil cuando se requiere tener ciertas familias de clases para resolver un problema. Puede ser que se requiera crear implementaciones paralelas a estas clases para resolver el mismo problema con una implementación distinta. Entonces este es un ejemplo de la interfaz de Abstract Factory, en donde el cliente pues representa a la persona del evento que dispara la ejecución del patrón. Después vamos al Abstract Product, que puede ser el producto A o B, donde definen la estructura de los objetos para crear las familias. Después vienen los concrete, que son Factory 1 y 2, o A y B, donde serían los Abstract Product, con el fin de implementar familias y objetos concretos. Y vienen los Concrete Factory, que representan las fábricas concretas para servir para crear las instancias de todas las familias. Y los Abstract Factories definen la estructura de lo que se debe proporcionar el método para cada clase de la familia. El patrón diseño builder es un tipo de plantilla de diseño que sirve para resolver tareas de programación en una programación orientada a objetos. Los patrones builder o constructores facilitan el desarrollo del proceso de programación porque no hay que rediseñar cada paso que se repite con una rutina de programa. Entonces la idea es que en vez de rediseñar cada paso puede utilizar una solución establecida. Entonces entre el ejemplo tenemos la mecánica del builder, donde se manifiesta el papel de los actores individuales de los build partners. El objeto, es decir, el menú está vacío al principio, este menú está vacío al momento, pero una vez se le hace el comando se le añade contenido. El director proporciona el ambiente necesario para que un plato pueda ser elaborado o construido para el cliente, y en este ambiente es accesible para todos los clientes. El cliente solo se comunica con el director para la preparación con tal esté oculto. Luego entra en escena el constructor, que sería el cocinero, digamos, y después del constructor específico, el cocinero construye, es decir, la cocina, los componentes individuales del plato del comando, para ello los override y los artículos del menú abstract. Y pues por último se resume todo lo de la parte de productos individuales y se entrega al cliente el producto, o sea, es decir, que se imprime. El patrón composite consiste en representar objetos simples y similares en sus containers o contenedores, y también llamados colecciones en algunos lenguajes, que sean grupos o objetos, en una clase abstracta de manera que puedan ser tratados uniformemente. Este tipo de estructura se conoce como jerarquía aparte de todo, en la que un objeto es siempre o por una parte de todo o compuesto por varias partes. En sí la finalidad de este patrón es mejorar la gestión de los problemas de diseño recurrentes en la programación orientada a objetos. Entonces en el diagrama, cada ejemplo tenemos
la parte pues para implementar las jerarquías ante todo, el patrón Composite proporciona la interfaz de componentes unificados para los objetos simples, también llamados objetos lib, que significa hoja en inglés, y los objetos complejos, donde los objetos lib simples integran la interfaz directamente, mientras que los objetos complejos envían peticiones específicas del cliente automáticamente a la interfaz, y esos componentes subordinados para que el cliente resulte totalmente indiferente del tipo del objeto que se trate o parte de todo que solo se comunica con la interfaz. Seguimos con el patrón Farcade, que es una solución perfecta cuando se busca estrategias adecuadas para simplificar un software complejo. Pues al igual que un patrón decorator o un patrón compuesto, pertenece a las categorías de patrones llamados GOF. En general, estos patrones tienen como objetivo simplificar la creación de software, flexibilizarlo y hacerlo reutilizable. El patrón pues tiene una fachada diseñando una solución de modelo para la fusión simple de diferentes interfaces en sistemas complejos. Entonces en el ejemplo, en el diagrama WM, la fachada o la clase fachada es la única estructura decisiva del Facade Pattern, es decir, que la implementación y la preparación es la tarea fundamental para los desarrollos que buscan simplificar el complejo del software. Utilizando este práctico patrón fachada en su sistema, la instancia que dependen los patrones de los clientes es ese. Entonces todos los clientes pueden hacer sus peticiones sin que afecte las clases que ya están creadas acá. El patrón decorator pues expande las funcionalidades de las clases dinámicamente en el software de computación orientado a objetos. Este patrón hace que cualquier objeto se pueda complementar con un comportamiento deseado sin influir en las funcionalidades de otros objetos de la misma clase. Desde el punto de vista estructural, este patrón pues tiene mucho en común con el patrón cadena de responsabilidad y aunque contraste con este, el procesador central de todas las clases la reciben las peticiones. Entonces acá tenemos el patrón de decorator, en donde una clase tiene que modificarse posteriori y especialmente en proyectos, lo que no se puede conseguir mediante el uso de su clase. Entonces aquí el punto de partida del programa que permite consultar nombres de personas a través de la clase abstracta empleados. Sin embargo, la primera letra de los nombres recuperados siempre están en minúsculas, al ser imposible el ajuste resolutivo de su implementación de la clase. Decorator es una operación decorator en la parte de la clase decorator, el que opera en la misma interfaz también permite llamar al método getName, y el decorator recibe una lógica que garantiza que la primera letra se sea correctamente en mayúsculas. Seguimos con el patrón template, que busca simplificar mediante la llamada a un método la resolución. Pues este patrón sencillo resulta útil en casos en los que se puede implementar una clase abstracta, el código común que será utilizado por otras clases que heredan de ellas, permitiéndole que implementen el comportamiento que varían mediante la reescritura total o parcial de determinados métodos. Entonces acá el ejemplo, digamos que pues para crear una receta de pastas, los espaguetis, macarrones y tallarines pues son diferentes, pero la preparación pues son como casi iguales: preparar, hervir agua, cocer, echar sal. Pero entonces la idea es simplificar esto con este método y crearlo solamente en una clase. Entonces implementamos la pasta como los comportamientos que no varían y después se crean las otras clases que se necesiten modificar. El patrón observer pues es uno de los patrones de diseño más populares, y esta herramienta ofrece la posibilidad de definir una dependencia uno a otro o entre dos o más objetos para transmitir todos los cambios de un objeto concreto pues de la forma más rápida y sencilla posible. Para conseguirlo pues se puede registrar un objeto, un observador, que funcionará pues visualizando, y el primer objeto, también llamado sujeto, informa a los observadores registrados cada vez que es modificado. El patrón observer trabaja con dos tipos de actores. Por un lado está el sujeto, el objeto cuyo estado quiere vigilarse a largo plazo, y por el otro lado están los objetos observadores, que han de ser informados de cualquier cambio cuando se aplique en el sujeto.
Pues entre este ejemplo pues solicitan, digamos, desarrollar una paleta de colores donde pues el usuario 1 puede seleccionar y visualizar el color que le guste. A la vez dicha selección debe ser controlada en tiempo real por el usuario 2 y el usuario 3, que hacen seguimiento de la selección. Pues el problema radica en que los usuarios se encuentran en habitaciones distintas y no pueden ver la selección del usuario 1. Entonces pues se aplicará al patrón observador, donde los usuarios 2 y 3 deben ser informados de manera automática sobre la selección del usuario 1. Esto descarta la posibilidad de que ambos usuarios tengan que refrescar el sistema o pantalla usando que está tanto el color elegido por el usuario 1. De esta forma se puede definir que el usuario 1 será observado y los observadores, sin embargo, se puede manipular nuestra solución pues para que tengan diferentes roles. El patrón iterator permite recorrer una estructura de datos sin que sea necesario conocer la estructura interna de la misma. Pues es especialmente útil cuando se trabaja con estructuras de datos complejas, ya que permite recorrer sus elementos mediante un iterator, y el iterator hace interfaz que proporciona los métodos necesarios para recorrer los elementos de la estructura de datos. Pues entre los métodos más comunes está el hashNext, que regresa a un tipo booleano para indicar si existen más elementos en la estructura por recorrer. Si es verdadero, pues revisa otra vez. Si es falso, llega al final y no hay más elementos que recorrer. Y el next, que representa el siguiente elemento de la estructura de datos. Entonces, dentro del ejemplo, se puede crear una aplicación que permita recorrer una estructura organizacional jerárquica mediante la implementación de un iterator, el cual permite recorrer todo el árbol de la estructura de manera secuencial. Esta es la bibliografía de la exposición. Muchas gracias.